sencillos. Vamos a hacer un pequeño repasito. Connie Somber. Soy yo, profe, espérame, me cambio de cuenta. Es que me iba a pasar a la computadora. Ah, ok. ¿Te admito o qué hago? No, voy a cambiar a mi otra cuenta. Ok, ok. Bien, entonces hemos visto los siguientes temas. Hemos visto centro de gravedad, cómo localizarlo, ¿verdad? Centroides. Ahorita te dan Snowy. Centroides. Después vimos primer momento. Disculpen el gato, pero es que está muy impaciente. Permítanme, les voy a dar algo, ¿sí? Para que no los moleste. Primer momento. Y vemos que el centro de gravedad y el centroide pueden coincidir cuando el cuerpo es de un material homogéneo, ¿sí? Cuerpos homogéneos. Y vimos que esto se da cuando tenemos placas, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando en este caso de áreas, ¿sí? Entonces, y el primer momento vimos que se puede obtener a partir de la fórmula del centroide, ¿sí? Entonces, las fórmulas que vimos son estas. Aquí las estamos viendo con integrales. Nosotros las vimos con sumatorias. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí sería la localización de centroides. ¿Sí? Centroides de un cuerpo, no solo de un área, ¿no? Vamos a ponerle el lugar del cuerpo para que se entienda de un volumen. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Más bien, aquí estoy poniendo centroides, perdón, pero centro de gravedad. Centro de gravedad. ¿Cuál es la diferencia? Con lo que hemos visto, en que se aumenta esta Z, ¿sí? Como recuerden que, como si tuviéramos un objeto en 3 dimensiones, ¿sí? Tenemos aquí nuestro eje Y, nuestro eje X y nuestro eje Z, ¿sí? Entonces nosotros generalmente podemos tener aquí la sección transversal en el eje, en el plano cartesiano XY y en el eje Z la longitud, ¿no? Pongamos que este fuera el cuerpo, esto sería en esta forma, ¿sí? Entonces, yo puedo encontrar el centro de gravedad de un objeto como este en 3 dimensiones con estas 3 fórmulas, en donde la Z sería un extra, ¿sí? No, obviamente nuestro programa de estudios se refiere solamente para áreas, no para volúmenes, pero es importante que esto lo tengan aquí en cuenta. Entonces trazamos aquí y en esa parte sería nuestro centro de gravedad, ¿verdad? Hay otra cosa que ya lo habíamos comentado que se llama centro de masas. ¿Sí? En este caso, también observamos que hay una Z, ¿sí? Adicional,
pues, en 3 dimensiones, y la diferencia es simplemente que en lugar del peso tengo W, es decir, como diferencial de las ecuaciones, tengo masa, ¿sí? Ahora, esto es en sumatorias, pero también lo mismo podemos hacerlo como tenemos arriba en integrales, es decir, integrales de X por diferencial de masa entre la integral, el diferencial de masa, ¿sí? Que sería como la suma. Esto, recuerden, es un repaso, ya lo habíamos comentado. Lo único que está de más aquí es el eje Z, ¿sí? Ya comiste, ¿no? Discúlpenme el gato, ¿no les molesta mucho, chicos? No, profe. ¿No? Okay, ya comió, nada más que viene de la calle, y yo no sé si ustedes tienen gatos, y los gatos cuando vienen de la calle vienen como muy emocionados. Ya comió, ya no sé. Bien, entonces, el centro de masas y el centro de gravedad coinciden también, el centro de masas y el centro de gravedad coinciden cuando hay uniformidad en todos los puntos o partículas de un cuerpo, ¿sí? En ese caso, coinciden ambos porque no hay diferencia entre el peso y la masa. Recordemos que el peso tiene que ver con la fuerza de gravedad y la masa con la densidad de las partículas que conforman un objeto, ¿sí? Entonces, si bien generalmente es lo mismo, puede haber casos en los que la masa esté repartida de manera diferente a como lo está el peso, ¿sí? Puede darse. Y lo que tenemos aquí de este lado, estas, estoy poniendo aquí las palomitas, son fórmulas que también ya vimos, ¿sí? Pero recuerden que en lugar de integrales lo vimos con sumatorias. En el primer caso, este es para localizar centroides de alambres. Este de aquí abajo es para calcular centroides de áreas. Y este es para calcular centroides de volúmenes. ¿Sí? Entonces, los tres son para centroides. Observen que es prácticamente en todos los casos para centros de gravedad, tenemos aquí, para centro de masas y para centroides, la fórmula tiene el mismo esquema, ¿sí? Lo único que cambia es, ya sea, en este caso es para el peso, W es el peso, aquí el diferencial es de masa, aquí el diferencial es de longitud, aquí el diferencial es de áreas y aquí el diferencial es de volúmenes, ¿sí? Insisto, ya sabemos cómo se utilizan estas fórmulas y pues como pudieron ver en clases anteriores es relativamente sencillo. Pero si hay alguna duda, adelante, chicos. Yo tengo una duda. Sí. Lo quiero repasar más. No sé si me puede decir una forma de cómo buscarlo en YouTube. ¿De cómo buscar qué, perdón, Ali? Cómo buscarlo en internet para darle repasos con otros ejercicios. Ah, ya. Bueno, en la lectura, aquí te muestro, la lectura 1. De hecho, en su página en su aula virtual, Ali, voy a subir ejercicios resueltos en esta semana. Y algunos videos. Pero aquí en esta lectura tienen, ahorita te lo enseño, en esta lectura 1, no sé si ya la bajaste, Ali, pero ahorita te lo muestro. Ahí vienen, no sé si vienen todo o bien permíteme. Bueno, esta lectura, Ali, aquí está muy bien explicadito. ¿Sí lo ven, verdad? Sí, por favor. Sí. Ok, ahí en su aula virtual
te sugiero, Ali, que lo bajes, no sé si ya lo hayas hecho. Todo lo que hemos visto en clase, aquí está, ¿sí? Muy, muy bien explicadito. Mucho mejor que lo que yo puedo explicar. Y al final vienen muchos ejercicios. Déjame ver si se los puse, sino para subírselos al ratito, ¿sí? Todo esto viene, sirve para que ustedes lean, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, viene este ejercicio resuelto, Ali. Ajá. Ese está bastante interesante, es el 5.1. Después viene uno parecido al que hicimos en clase para alambres, ¿sí? Aquí viene un resumen, o sea, si no quieres leerte todas las varias páginas que tienes ahí, puedes leer esta parte, 231. Creo que Bustos tiene su... Estamos oyendo, David Bustos, gracias, tu ruido. Y déjame ver si tenemos todo, no es todo. Entonces, les voy a completar esta lectura, Ali, con más ejercicios, ¿sí? Sí, por favor. Y con algunos videos, pero ya lo tienes ahí. Y les voy a complementar con otras bibliografías para que si hay esa inquietud por querer aprender más, Ali, que muy bien, les voy a completar con más información. Y a partir de este fin de semana, chicos, ya van a tener ahí su tarea 1 en el aula virtual. No van a poder resolver todo porque los temas los estamos viendo esta semana y la siguiente, pero sí pueden empezar para avanzar, ¿sí? En formas como esta, por ejemplo, vamos a suponer que esta fuera una placa, ¿sí? Una placa. Entonces, recordamos que el centro de gravedad de una placa como esta sería un cuerpo. Si es triangular, pues una forma es localizar los centros de cada uno de los lados de este triángulo. ¿Sí? Aquí sería un primer centro, aquí sería el centro de otro. Y con esos dos, simplemente, a partir de los vértices, yo puedo encontrar el centroide o centro de gravedad. En este caso, coincidiría el centro de gravedad y el centroide sin problema, ¿sí? También lo podemos ver, esta importancia de ubicar un centro de gravedad, en este caso de un edificio, ¿sí? Por ejemplo la Torre de Pisa, para encontrar o conocer la condición de equilibrio de un edificio, ¿sí? Como condición de equilibrio. Entonces, vemos que el centro de gravedad de un edificio completo estaría localizado en esta línea de acción, ¿verdad? Que sería el eje centroidal del edificio. Si hay una inclinación, como en este caso, que sabemos que la Torre de Pisa tiene una cierta inclinación, ¿verdad? Que se encuentra en Italia. El centro de gravedad está ahí, pero siempre va directo al centro de la Tierra, ¿sí? En cambio, aquí su eje del edificio, pues tendría cierta inclinación, ¿sí? Ahora, esta cierta inclinación, si pasa de esa inclinación, ¿qué pasa con el edificio? El edificio tiende a volcar, ¿verdad? Un edificio como estos no ha volcado, ¿por qué? Porque el centro de gravedad está ubicado de tal manera que este peso W, no es lo suficientemente, no está lo suficientemente deformado su ubicación como para permitir este vuelco, ¿sí? Sabemos que edificios como estos pues han tenido intervenciones y lo que han hecho es trabajar aquí más bien en el suelo para digamos, no han podido corregir no se puede de hecho corregir totalmente esta inclinación, pero sí al menos lo necesario para evitar que esto colapse, ¿no? Lo han regresado a la condición de equilibrio que tenía varios años antes, ¿sí? Entonces, este es como un ejemplo sencillo, pequeñito, de cómo puede
de cómo puede influir la ubicación del centro de gravedad en un edificio cualquiera. ¿Sí? Ahorita me voy a... También es muy importante el centro de gravedad cuando estamos hablando de sismos, ¿sí? Cuando hablamos de análisis sísmico, necesitamos conocer centro de gravedad, por ejemplo, de una planta arquitectónica, necesitamos conocer centro de masas, ¿sí? Y hay otros términos, el centro de torsión, en fin, ¿no? Esto ya lo verán después, pero ahorita lo que me interesa es que ustedes ubiquen que estos dos conceptos que estamos analizando aquí, pues es importante conocerlos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este fuera un nivel de un edificio. Aquí están las columnas, ¿no? Aquí viene otro nivel, otro edificio. Entonces, la ubicación de los elementos resistentes en los edificios me puede decir dónde está el centro de masas de un inmueble. ¿Sí? En este caso vamos a suponer que es una planta arquitectónica de un edificio de varios niveles, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí, en esta parte, tuviera un muro, ¿sí? Aquí un muro, en esta esquinita, y suponer que aquí estuviera así como que varios muros, pero en el resto del edificio solamente tuviera columnas, ¿sí? Entonces, como es obvio, se puede observar, bueno, aquí la planta resistente pues estaría nada más en las columnas y sin embargo aquí sería un poquito más en los muros, ¿sí? Entonces, lo que nos dice una planta como estas, lo voy a poner aquí, que nos dice una planta como estas, sería aquí las columnas, otra columna, pero aquí en esta esquinita, además de la columna, tengo muros, ¿sí? Tengo muros aquí, aquí y aquí, ¿sí? Entonces, analizo su planta arquitectónica y veo que los elementos resistentes, a donde están los muros, pues no está simétrico. Quiere decir que su centro de gravedad, su centro de masas, no va a estar en el centro geométrico de una planta como esta, ¿verdad? Sino que va a estar más pegado hacia donde hay mayor número de elementos resistentes, mayor densidad se le llama, ¿no? Mayor densidad. Y estaría ubicado más o menos, digamos, por acá, en su centro de gravedad. Y esto influye en un sismo, chicos. Influencia en sismos. Influencia en eventos sísmicos, ¿no? ¿Por qué influye? Cuando hay cierta geometría en sus elementos resistentes, digamos que el comportamiento es más adecuado, ¿sí? Geometría me refiero a simetría, en lugar de geometría, simetría. Hay simetría, entonces eso ayuda a que la respuesta del edificio sea más adecuada a que si tenemos una planta arquitectónica como esta que les muestro aquí, donde en una esquina están los elementos resistentes más de mayor masa y en el resto del edificio, pues los elementos son menores. Entonces, esto puede provocar algo que se llama torsión, ¿sí? O sea, los edificios antisismo se pueden torsionar y ese efecto de torsión es bastante delicado porque puede llevar incluso al colapso del edificio, ¿sí? Como arquitectos, futuros arquitectos, supongo yo en sus semestres siguientes, sobre todo en los últimos, séptimo, octavo, les van a platicar de estos temas, ¿sí? Entonces, les van a platicar y supongo van a aprender a calcular también centros de gravedad de plantas arquitectónicas y en un análisis sísmico sencillo, simplemente lo pueden utilizar, ¿sí? Estos son dos casos, este y el anterior. Este
este de la torre de Pisa y este para análisis sísmico, en donde se utilizan estos conceptos que estamos viendo aquí en clase, ¿no? Estamos viendo para áreas, no para cuerpos tridimensionales, pero como vemos aquí, por ejemplo, para análisis sísmico, se utiliza en planta, o sea, en dos dimensiones, ¿no? En dimensión en X y en Y, ¿sí? Se sigue utilizando en planta, a pesar de que se haga un análisis de todo el edificio, ¿sí? Porque vamos planta por planta, ¿sí? Ahorita que estaba oyendo el sonido de David, que tenía encendido su micro, y veía yo pues que hay mucho ruido, ¿sí? Ya sea de mensajes que les llegan, etcétera, pues no quiero dejar pasar la clase sin recordarles que es muy importante que tengan sus audífonos, ¿sí? Porque de otra manera nos vamos a distraer mucho. No revisar sus mensajes en clase de preferencia, ¿sí? Eso es muy importante. Apuntes, tomar apuntes de todo lo que estoy hablando, tomar apuntes ahí, escribir, muy importante escribir. Digo, si están escribiendo en Word sus apuntes, pues ni modo, ¿no? Pero yo les recomiendo mucho, les ayuda mucho a su cerebrito, ustedes que están creciendo. Y preguntas, ¿verdad? Todas las preguntas que quieran. Es importante. Entonces, los audífonos es para neutralizar el ruido que haya en su ambiente, ¿sí? Bien. Después vimos lo que es el primer momento. Primer momento o momento estático. ¿Ok? Lo vimos en sumatorias. Aquí lo tienen presentado en forma de integrales. Recuerden que es lo mismo. Estas integrales se utilizan sobre todo cuando, o son muy útiles, pues, cuando tienen formas que no son regulares, ¿verdad? Que son curvas. Entonces, ahí es muy bueno la integración. Entonces, lo que platicamos en clase pasada es que a partir de las fórmulas que ya vimos para calcular centroides, que son estas dos, ¿sí? Esta es como si tuviéramos, a ver, voy a ponerlo aquí arriba. Esto es como si tuviéramos X entre la sumatoria de A es igual a la sumatoria de X por A, ¿sí? Y esto es como si tuviéramos Y, esta es la mayúscula, Y por A Y por A igual, la A la ponemos como sumatoria para que se ubique, sumatoria de A es igual a la sumatoria de Y por A, ¿sí? Es lo mismo. Y comentábamos que QY y QX, esto es el primer momento o momento estático, ¿sí? Esta QX y esta QY. Entonces, esto, QY, es la multiplicación de la distancia centroidal por el área y QX es la distancia centroidal al eje Y por el área total del cuerpo, ¿sí? Ya decíamos que es importante que este nombre no se les olvide, es primer momento o momento estático, ¿sí? Y que ya lo habíamos calculado al hacer las tablitas para calcular o para obtener nuestro centroide, ¿sí? Y por último estábamos viendo lo que es un momento de inercia. Momento de inercia, ¿sí? Para esta explicación de lo que es el momento de inercia, habíamos comentado lo que son elementos a flexión, ¿sí? Un elemento sujeto a flexión pura. ¿Cuáles son los elementos típicos que están a flexión pura? Pues son las vigas, ¿verdad? Por ejemplo, las vigas, ¿sí? Para esto voy a recordar algo que vimos el semestre pasado.
Recordaremos que una viguita como esta, simplemente apoyada, aquí estaría el peralte de la viga, ¿sí? Está sujeta a diversas cargas, lo que platicábamos la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué forma va a tener bajo esas cargas? Pues la forma es algo parecido a esto. Va a estar sonriendo, ¿no? Yo le digo a la viguita que sonríe, va a estar sonriendo. ¿Sí? Este sería la deformación de esa viga. Decíamos que existe algo que se llama eje neutro, que pasa por el eje centroidal justamente de la viga, ¿sí? Entonces, la viga sonríe cuando está sujeta a unas cargas que son perpendiculares a su eje longitudinal, ¿sí? Este sería su eje longitudinal. Y si ese eje longitudinal está en el centroide de la viga, entonces se le llama eje neutro, ¿sí? Eje neutro. Al deformarse esa viga, dicho eje neutro también se deforma, ¿sí? Entonces, hay unas hipótesis que los estudiosos, investigadores de estos temas han desarrollado, que se llaman, han desarrollado para conocer el comportamiento de estos elementos a flexión, que se llama hipótesis de secciones planas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de secciones planas? Bueno, se supone que esta es la viga, en 3 dimensiones. Y localizamos su centroide de la sección transversal. Recuerden, esta es la sección transversal de la viga. Sección transversal de la viga. Y en esa sección transversal es donde localizo su centroide. Entonces, en ese centroide está localizado el eje neutro, que es este que ven aquí. Que aquí el cuerpo vendría algo así, ¿sí? Y este sería nuestro eje neutro. Lo voy a poner en rojito para que se diferencie. Sería nuestro eje neutro. Tendría que estar localizado en el centroide que está de aquel lado y el de este lado, ¿sí? Entonces, las secciones planas, la hipótesis de las secciones planas me dice que cuando esta viga se deforma, como lo que tenemos aquí abajo, contiene esa deformación, cada sección transversal de las vigas, de esa viga, continúa plana, no se deforma, ¿sí? Esta sería la sección transversal, lo que estoy asegurando de la sección transversal, y todas las secciones transversales de esa viga, a la hora de deformarse, en sentido longitudinal, estas no se deforman, sino que permanecen planas, ¿sí? Permanecen planas. O sea, aquí lo voy a dibujar. Cada sección transversal, estas todas son planas. Esas no se deforman, simplemente se deforma longitudinalmente, ¿sí? Todo lo demás permanece plano. Y bajo esa hipótesis es que se hace todo un esquema de la teoría de estructuras de cómo funcionan estos elementos estructurales, ¿sí? Voy a hacer aquí más grande la sección transversal. Voy a poner aquí. Este es el centroide de esa sección transversal. Por acá. Para eso es que estamos estudiando cómo encontrar centroides de secciones planas, ¿verdad? Y vamos a localizar aquí el eje X y el eje Y, justo poniendo como origen el centroide de esta sección transversal. Esto es X,
esto es Y. Y en clase pasada decíamos que podemos dividir esta sección transversal en muchas áreas pequeñitas. Vamos a suponer que esta sería una pequeña área de todas las que tenemos aquí, ¿sí? Le habíamos puesto delta A, sería un área diferencial, ¿no? Área diferencial, que es muy pequeñita. Y suponemos que esa sección está formada por muchas áreas pequeñitas, ¿sí? Entonces, si yo hago aquí un corte de esta viga, vamos a hacer un corte, entonces vamos a tener una sección de viga nada más, aquí abajo, deformada. Voy a suponer que hago un corte ahí, hacerlo un poquito más hacia adentro, vamos a poner esta sección, y quedamos que permanece plana, ¿sí? Y habíamos comentado que bajo flexión yo tengo esfuerzos de compresión, bueno, en este caso ya es la resultante, ¿sí? Esfuerzos y fuerzas resultantes de compresión, y abajo tengo esfuerzos que dan como resultado una fuerza de tensión, ¿sí? Entonces, insisto, cuando yo tengo un elemento sujeto a flexión pura, en la parte superior, en el lecho superior, voy a tener fuerzas de compresión. Voy a poner aquí la brita, compresión, y abajo fuerzas de tensión, ¿sí? Y lo observo simplemente en el dibujo que veo aquí, en donde veo que aquí el lecho superior, en esta parte de lo que estoy poniendo aquí de verdecito, se está comprimiendo, ¿verdad? Está tendiendo a comprimirse. Y el lecho inferior veo que se está como estirando, ¿sí? Entonces eso indica que abajo hay tensiones, ¿sí? Aquí lo que se genera es un par. Esto es un momento, una M. Recordarán que esto ya lo vimos semestre pasado, donde sabemos que al hacer un corte en un elemento estructural, en este caso una viga, ahí se presenta el momento y también la cortante, la fuerza cortante. Pero aquí estamos concentrándonos nada más en el momento, en la flexión, ¿sí? Vemos que aquí sale de la fuerza de tensión y después llega el giro, digamos, del momento a compresión. Ok. Entonces, en cada una de estos elementos chiquititos, que voy a poner en color verdecito el área, aquí hay una fuerza, estoy poniendo esta flechita verde, que hay una fuerza de tensión, ¿sí? Y acá abajo, si tengo otra área aquí abajo, aquí habrá una fuerza de compresión. Muchas, ¿no? Son muchas fuerzas. Aquí, para este caso, estaría aplicándose una fuerza que le vamos a llamar también una fuerza diferencial, delta F, ¿sí? Que es igual, habíamos visto, a esta fórmula, K por Y por delta A, ¿sí? Diferencial de área. ¿Okay? Entonces, estas fuerzas que estoy poniendo en color verdecito, ¿sí? Varían desde el centroide, que está aquí en el origen de mi eje de coordenadas, voy subiendo, y estas van variando conforme va alejándose del centroide, ¿sí? A esta distancia, aquí yo le voy a llamar Y, la distancia Y, y entonces estas fuercitas que están en esta sección transversal van variando, ¿sí? O si están aquí abajo, vamos a suponer aquí otra diferencial de área, aquí sería menos Y, ¿sí? Y conforme me voy alejando del centroide, esas fuerzas van variando. Voy a hacer aquí un dibujito para que se vea. Entonces tengo aquí mi viga, mi sección de viga, que está deformada, ¿sí? Y quedamos que aquí está el eje neutro, en donde en ese eje neutro no hay fuerzas. Aquí, en este caso, no hay fuerzas. Aquí van variando. Aquí están las fuerzas, después van disminuyendo, hasta que aquí en este punto es cero.
¿sí? Van disminuyendo y 0. Y después, de este otro lado, eso los pongo de este lado, van otra vez aumentando las fuerzas de compresión. No, los pongo del otro lado para que se entienda. Las fuerzas de tensión, perdón, aquí van aumentando, van aumentando, van aumentando, hasta llegar a ser más grandes en el lecho inferior, ¿sí? Entonces, pero aquí en este eje neutro, las fuerzas son 0, ¿sí? Por eso es que se llama justamente eje neutro. Entonces, esta variación de fuerzas, ¿sí? Para encontrarlas, para conocerlas, es importante que yo identifique esa fuercita en la, voy a ponerla aquí, que habíamos puesto en nuestra figurita anterior, esta fuerza delta F igual a K por Y por diferencial de A, ¿sí? Que yo la encuentre es importante, ¿sí? Si yo sumo todas estas fuerzas, voy a encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Recuerden que yo puedo sumar esto con integrales o con sumatorias. Si lo ponemos como integral, aquí yo tengo la fuerza resultante, esta es fuerza resultante R, es igual a la integral, que sería como la sumatoria de todas esas KY por diferencial de A, ¿sí? Aquí el diferencial de A, cuando está la sumatoria, ya no tiene un triangulito, ¿sí? Ya no es la letra griega delta, sino ya es la letra D, diferencial de A, que la conocemos. Esto es igual a K, que es una constante, por la integral de Y diferencial de A, ¿sí? Simplemente la K que tenemos aquí, la paso fuera, porque esta es una constante del material, ¿sí? De cómo se comporta elásticamente. Esto es la integral de Y por dA, ¿sí? Esto que tenemos aquí es el primer momento que ya habíamos visto anteriormente. Primer momento o momento estático. Recuerden que nosotros lo estamos viendo con sumatorias, pero aquí lo estoy explicando con integrales, ¿sí? Como yo tengo aquí un par, y esto recuerden que las fuerzas totales resultantes aquí hacen que se produzca este momento que habíamos visto en este dibujito. Voy a regresar en este de aquí abajo, ¿sí? Este de aquí abajo. Es lo que estoy dibujando aquí, que es un momento, ¿sí? Entonces, la magnitud de este momento, lo voy a poner aquí abajo, es momento es igual a la sumatoria de todos los momentos diferenciales de cada una de esas partecitas, ¿sí? De cada una de esas partecitas pequeñitas que estamos indicando aquí. Voy a poner aquí mi sección transversal. Recuerden que aquí tengo mi centroide, entonces estamos hablando de partecitas pequeñitas, ¿no? Este es diferencial de A, ¿sí? Recuerden que yo tengo mi eje coordenados Y y X localizado aquí, ¿sí? Entonces quedamos que la distancia Y es esta, ¿sí? De a partir del eje X hacia donde está ese diferencial de A, que sería la Y que estamos poniendo justamente aquí en este primer momento estático. Entonces, si yo hago la sumatoria de todos los momentos de esta pequeña área, yo tengo que esto es igual a la distancia Y, ¿sí? Por las fuerzas, que en este caso son diferenciales de fuerzas delta F, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí voy a colocar esta fuercita, esta chiquita, sería mi delta F, ¿sí? Que la estoy multiplicando por la distancia Y. No sé si en este dibujito esté un poquito claro. Es esta distancia Y por esta fuerza F, o bien si quieren mejor aquí en este dibujito, vamos a poner aquí esta distancia que estoy poniendo en rojito, esto es Y, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar la distancia Y por delta F
que sería esta fuerza, y eso es un momento. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿sí? Fuerza por distancia es un momento. Entonces, si yo hago la sumatoria de todas esas fuercitas, yo lo que voy a obtener es el momento total, este momento que estoy circulando aquí, ¿sí? Esto es igual a Y, delta F, veo ahí que es K por Y por delta A, que es lo que tengo ahí arriba, ¿sí? Y esta multiplicación es K, Y por Y, es Y cuadrada por delta A, ¿sí? Y si integramos esto, entonces tenemos que el momento es igual a la integral de K por Y al cuadrado diferencial de A. Esto es igual a K por la integral de Y al cuadrado diferencial de A. Entonces, esto que tenemos aquí abajo, esto es el momento de inercia o segundo momento. Segundo momento o momento de inercia, ¿sí? No vamos a hacer integrales, chicos, no se me preocupen. Esto es simplemente para explicarles de dónde vienen estas formulitas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es sumatorias, como ya lo hemos estado resolviendo en nuestros problemitas anteriores, ¿sí? Y para este caso, para el momento de inercia, o segundo momento, va a ser un procedimiento muy parecido al que ya hicimos para calcular primeros momentos centroides, ¿verdad? Y lo mismo va a ser para el segundo momento. Entonces, en resumen, chicos, nosotros tenemos un elemento flexión. Ese elemento flexión tiene secciones transversales que permanecen planas cuando se flexiona el elemento. En esas secciones planas, esta sería la sección plana, la que estoy aquí poniendo en cian, ¿sí? Le ponemos otro color, a ver, moradito. Este que está saliendo aquí de azulito, esa es mi sección plana. Esas secciones planas tienen esfuerzos que son perpendiculares a esas secciones planas. Esos esfuerzos nos ayudan a calcular las fuerzas resultantes, ¿sí? De cada partícula que está, como de cada área, en este caso, de cada pequeña área diferencial que está formada toda esa área transversal. Esas fuerzas es igual a una constante K, que sería esta, por la distancia Y y por el área de esa pequeña partícula. La distancia Y, pues es esta que tenemos aquí, que estoy circulando, es la distancia que hay del centroide, donde está ubicado el eje neutro, hacia el lecho superior del elemento, ¿sí? Y el área, pues obviamente, si es rectangular, pues la sacamos base por altura, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo puedo encontrar cómo se obtiene el primer momento, o momento estático, a partir de las sumatorias de todas esas partículas elementales, ¿sí? Multiplicadas por la distancia a la que está del eje neutro, y obteniendo momentos de esa misma fuerza, esas mismas fuerzas, las sumo todas de todas las partículas, y la sumatoria la convierto en integrales, ¿sí? Sustituyo lo que es la Y, lo que es la fuerza, ¿sí? Veo que es un momento, justamente lo que estoy calculando respecto al centroide, hago las sumatorias respectivas y obtengo esta integral, que es muy importante, insisto, esta integral ustedes la van a encontrar, no la van a calcular, obviamente no la vamos a calcular, pero la van a encontrar a lo largo de todos sus cursos de estructuras, ¿sí? Eso de lo que es segundo momento o momento de inercia de una sección transversal. Como pueden observar, esta integral y esta integral es muy parecida, ¿sí? La primera es Y por diferencial de área y la segunda es esa Y pero al cuadrado por diferencial de área. Entonces, creo que está hasta relativamente fácil aprenderse estas dos integrales. Insisto que nosotros lo que hacemos es esa integral, lo que hacemos son sumatorias, ¿sí? Para encontrar ya sea primer momento o segundo momento.
¿Queda más o menos claro esto, chicos? ¿O está muy, muy raro esto que le estoy explicando? David Bustos. Estoy bien. Sí, me va quedando claro. Sí, todo bien. Javier también. Fernando, Ali. Sí, profesora. Sí, ok, a ver. Sí quedó claro, profa. ¿Sí quedó claro? Ok, Connie. Bien. Damaris, Fernanda, Grecia. ¿Sí se entendió? Sí, profa. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver ya tema muy interesante. Voy a pasar aquí a estas figuras geométricas, en donde tenemos las fórmulas para obtener esos momentos de inercia, ¿sí? Esto, insisto, ¿cómo se obtiene? Pues haciendo la integración, ¿sí? La integración, ya vimos cuál es la fórmula. En este caso, tenemos en el primer cuadrito, tenemos un rectángulo, ¿sí? Ese rectángulo, como pueden observar, está sobre el eje X y el eje Y. Aquí está mi eje X, aquí está mi eje Y, ¿sí? Y ahí se ha colocado este rectángulo que tiene de ancho B y de altura H, ¿sí? ¿Dónde está su centroide? Pues ya sabemos que ese centroide está exactamente en el centro geométrico de este rectángulo, ¿verdad? Simplemente hago estas dos diagonales para más fácil y ahí encuentro el centroide de este rectángulo, ¿sí? Si esa es una placa, entonces sería el centro de gravedad y el centro de masas de esa placa, ¿sí? Y una placa homogénea. Si es una placa que no es homogénea, pues obviamente no coincidiría, ¿sí? El área de este rectángulo es base por altura. Entonces, si yo aplico la integral, momento de inercia es igual a la integral de y al cuadrado por diferencial de área, ¿sí? Entonces, un momento de inercia con respecto de X, ¿sí? Si yo lo tengo con respecto de Y, entonces sería, y con respecto del eje Y, sería la integral de X cuadrada por diferencial de área, ¿sí? Es diferente. Entonces, aquí observen estas formulitas, ustedes tienen el momento de inercia, importante, y generalmente en cualquier libro ustedes lo van a encontrar como momento de inercia, ¿sí? Una I mayúscula, I latina mayúscula. Y puede ser momento de inercia con respecto del eje X o momento de inercia con respecto del eje Y, ¿sí? Entonces, vean aquí abajo, tienen momento de inercia con respecto de X, ¿sí? Con respecto del eje X, pero vean que aquí el eje X no está en el centroide, sino que está en la base, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una rayita aquí arriba, no sé si la alcanzan a ver, chicos, la estoy poniendo ya en rojito, ¿sí? Ahí quiere decir que el eje X lo están colocando en el centroide, ¿sí? Aquí, en esta parte. XY, ¿sí? Cuando no tienen esa rayita arriba, entonces quiere decir que están obteniendo el momento de inercia con respecto del eje X que tienen en la base, ¿sí? Y la fórmula, cuando está en el centroide, es BH al cubo entre 12, es esta que estoy circulando en rojo, cuando está ubicado el eje X en el centroide, o bien, si no está ubicado en el centroide, entonces el momento de inercia será B por H cúbica entre 3, ¿sí? Lo mismo sucede cuando el eje Y está ubicado en el centroide, sería BH cúbica sobre 12, y si no, B cúbica por H entre 3, ¿sí? Hay otra cosa que se llama producto de inercia, que es esto que tienen aquí al ladito, esto que estoy circulando. Producto de inercia con respecto al centroide es igual con 0, pues obviamente porque la distancia es 0 ahí. Y si están los ejes
coordenados como los tenemos ahí en la base, entonces el producto de inercia es la multiplicación, justamente, y sería b cuadrada por h cuadrada entre 4. ¿Sí? Esta es para la forma más sencilla, que sería un rectángulo. Lo mismo obtenemos para el triángulo, ¿sí? Ya sea que su centroide esté en, ya saben, a h tercios, ¿verdad? Sería su eje X, su eje Y, o bien pueden tomar como base el eje X aquí abajo, ¿sí? Para el primer caso, la fórmula es esta. Para el segundo caso, la fórmula es esta. Si lo hacen con respecto a de Y, entonces tendríamos esto de aquí abajo, ¿sí? Para un triángulo rectángulo, también puedo obtener por integración estas fórmulas que tengo aquí. O bien, si no quiero integrar, pues me voy a una tablita de momentos de inercia, y puedo obtener sin problema esa propiedad que es muy importante para el cálculo de estructuras. Insisto, es un término que ustedes lo van a desarrollar, a tener muy presente en su siguiente semestre, sobre todo cuando vean acero. Me parece que es en su quinto semestre. ¿Hay alguna duda de estas formulitas, chicos? ¿Para qué era la de abajo? ¿Cuál, perdón? Bueno, las de abajo, como dijo que una era para un caso y la otra era para otro caso. Ah, ya, sí. Mira, es esto, haz de cuenta. Cuando tú tienes este rectángulo, tienes su centroide y colocas aquí el eje X y el eje Y. Este es su centroide, ¿sí? Entonces, la fórmula, bueno, esto sería B, esto es H, ¿sí? Entonces, el momento de inercia, el centroidal, con respecto al centroide y el eje X, esto es igual a B por H al cubo entre 12, ¿sí? Si ahora tú tienes ese mismo rectángulo, aquí estaría su eje centroidal, pero ahora este X y Y, o sea, tus ejes coordenados, no los colocas en el centroide, sino que los colocas en la base, aquí. Entonces, el momento de inercia, ya no le pongo la rayita arriba, ¿sí? Va a ser igual a BH cúbico entre 3. BH cúbico entre 3. ¿Sí se entiende ahí mejor? Eres David, ¿verdad? ¿Quién preguntó? Sí, soy yo. Sí. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, Sí. gracias. Ok. Entonces, como podemos observar, este momento de inercia depende de dónde coloque mis ejes coordenados, ¿sí? ¿En qué unidades se dará el momento de inercia? De acuerdo a lo que tenemos aquí. Recuerden que esto ya lo vimos un poquito el semestre pasado, algo les platiqué en una clase, sí, brevemente. De acuerdo a lo que tienen aquí, ¿en qué unidades se da el momento de inercia? ¿Nadie? Nadie de este grupo, chicos. ¿Podría ser en unidades cúbicas? Vas por ahí bien, Fernanda, ¿verdad? No, de La Paz. De La Paz, Grecia. Sí, por ahí vas, Grecia, pero no, o sea, sí, unidades cúbicas, te falta uno En más. metros. En metros, ¿quién me dijo metros? ¿Cristian? Sí. No, ¿por qué en metros? Bueno, lo dije porque era base por alto. Por las dimensiones, que es base y Ajá. altura. Bueno, en ese caso puede ser metros, milímetros, centímetros, pulgadas, pero pulgadas nada más, pulgadas cúbicas, pulgadas cuadradas. De La Paz, pues ya más o menos dice, bueno, cúbicas, porque ve ahí el cubo, pero falta algo más. A ver, levanto manita. No veo quién levantó manita. Un mensaje. Haz un mensaje. Vamos a ver. Damaris nos dice que es kilogramos por metro al cuadrado. No.
No, aquí no hay kilogramos, Damaris. ¿Alguien da más? Connie, Fernanda, Fernando. ¿En qué unidades? Ya lo vimos el semestre pasado. Vamos a suponer que las unidades de B son en centímetros. Todos tienen que ser el mismo, ¿verdad? H en centímetros. Entonces, hago las operaciones, serían centímetros por centímetros al cubo, entre 3 o entre 12, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cuánto nos da ahí? ¿Centímetros qué? ¿A la cuarta potencia? Centímetros a la cuarta, ¿verdad? Porque recuerden que cuando ustedes multiplican, se suman los exponentes. Aquí sería 1 más 3, ¿verdad? Los exponentes. Entonces serían centímetros a la cuarta. Entonces, ¿en qué unidades se da el momento de inercia? Se dan en unidades de distancia a la cuarta, ¿sí? Si la B, entonces se da en milímetros, por decir algo, ¿no? Entonces serían milímetros cuartos. O si se da en pulgadas, entonces serían pulgadas a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso, chicos? ¿O hay alguna duda? No, sí queda claro. Claro. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos claro ahí lo de las unidades. Ahora, la fórmula, decíamos, para el momento de inercia con respecto de X, es igual a Y cuadrada por diferencial de A, ¿sí? O si lo quiero con respecto de Y, es igual la integral de X cuadrada diferencial de A, ¿sí? Si yo quiero obtener el momento de inercia de una sección rectangular, con esas integrales, insisto, no vamos a integrar. Ahorita vamos a hacer una integral muy sencillita, pero solo para demostrar esto. Pero sus ejercicios no van a tener integrales. Vamos a suponer que tenemos este eje X, este eje Y, y que yo tengo un cuerpo aquí rectangular, sería este. Aquí está el origen, esta es la base y esta es mi altura. Y lo que voy a hacer es utilizar esta formulita, esta que tengo aquí. Entonces, yo tengo aquí un área elemental. En este caso, el área elemental ya no es un cuadradito chiquito, ¿verdad? Sino que aquí tengo una distancia pequeñita que sería diferencial de Y. Recuerden que la altura, en este caso, a partir de aquí a aquí, sería Y. Y aquí yo tengo un espesor que sería diferencial de Y por la base, ¿sí? Entonces, el área de esta pequeña elemento que tengo para todo este cuerpo, toda esta sección transversal, sería diferencial de área igual a la base, el ancho, por diferencial de Y. ¿Están de acuerdo? O sea, es base por altura. La base es B y la altura es diferencial de Y. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces, el rectángulo total, se divide en tiras paralelas. ¿Sí? Esas tiras que estoy poniendo ahí, todas son muchas tiritas. O sea, imagínense que es muchas tiritas en todo lo largo de su altura, ¿no? Pero te estoy tomando una de esas. Y entonces tengo que la diferencial de A del área, ya vimos que es igual a la base por la altura que es diferencial de Y. Creo que eso está claro, ¿sí? Ahora, si yo quiero encontrar el momento de inercia con esa fórmula que tengo arriba, lo que puedo hacer es diferencial del momento de inercia es igual a, ya vimos que es la Y ya sabemos que es esta, esto que estoy circulando, Y al cuadrado
multiplicado por el diferencial de área, ¿sí? Voy a poner aquí diferencial de área. ¿Okay? Estoy utilizando esta fórmula que tengo aquí arriba, esta fórmula que estoy aquí marcando. Esto es lo que tengo aquí, ¿sí? Pero si sustituyo en esa fórmula esta B por DA, entonces, ¿qué obtengo? Esto es igual a Y al cuadrado por esa multiplicación, que sería B por diferencial de Y. Vean que el diferencial de área que tengo aquí ahora se convierte en diferencial de Y, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es integrar. Integrando, es decir, sumando. A la hora que digo integrando, es que todos estos diferenciales pequeñititos de este pequeña área, lo que voy a hacer ahora es sumar todos los pequeños diferenciales, todo. A la hora de integrar, es que voy a hacer no nada más de este pequeñito, sino de toda la sección transversal. Entonces, integrando, tengo que el momento de inercia es igual a la integral, le voy a poner aquí de 0 hasta h, o sea, voy a integrar desde esta base, que sería aquí 0, hasta toda la altura, hasta este nivel del lecho superior de este elemento, ¿sí? Integrar todo esto que estoy asurando. Desde 0 hasta h, ¿de qué? De esto que tengo aquí, que es y al cuadrado por b, poner los paréntesis para que se entienda, por b, por diferencial de y, ¿sí? Esa es la integral que voy a hacer. Esa b que tengo ahí es una constante porque es el ancho, ¿verdad? Es el ancho de mi elemento. Entonces lo puedo sacar de la integral. Entonces voy a tener b por la integral de 0 a h de y al cuadrado diferencial de y, ¿sí? Lo único que hice es que esta b la saqué de la integral. ¿Por qué? Porque es una constante, eso no va a variar, ¿sí? La constante, el ancho de mi elemento es constante en toda la altura, por eso lo puedo sacar. Lo que sí va a variar es y va desde 0, este 0 que tengo aquí, hasta h, ¿sí? ¿Cómo integro? O sea, me acuerdo de mis clasecitas de bachillerato, supongo que ahí lo vieron, y recordaré que esa integral, x es igual a b, ¿verdad? Y recordarán que sacaban como un corchetito, ahí ya integrando. Lo que hacen es 0 a h, y la regla de integración, recordarán, es cuando yo tengo un elemento, lo voy a poner aquí al ladito. Cuando yo tengo un elemento al cuadrado, voy a ponerle aquí a la n, ¿sí? Tengo que hacer la integral de a la n. Entonces, la fórmula para hacer eso es, esa a la dejo igual, ¿sí? A la n le sumo un numerito más y abajo pongo n más 1. ¿Sí? Esa es mi fórmula para integrar esto que tengo aquí. Si más o menos se acuerdan de sus clases, era bastante sencillo, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner aquí abajo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Pues entonces tengo la y, en lugar de a es y, a la n es al 2, voy a poner aquí el 2, y le sumo 1, ¿sí? Entre ese 2 más 1, ¿sí? ¿Se entiende ahí cómo es que estoy haciendo esa integración, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, está pues bastante sencillo. Entonces, esto es igual a B, abro nuevamente mi corchete, 0 a H, tengo esa Y, 2 más 1 es 3, ¿verdad? Y abajo un 3. Entonces, queda Y cúbica entre 3. Y este corchetito lo quito colocando, sustituyendo estos valores. O sea, lo que tengo que hacer ahora es sustituir el 0 y la H en la Y. Y recuerdo que aquí lo que hacía era una resta, ¿sí? Abro aquí el paréntesis y tengo Y al cubo entre 3. Entonces, primero sustituyo la H, que es el número superior,
sería entonces h cúbica entre 3 menos, ahora pongo el 0, donde está la y, 0 al cubo entre 3, ¿sí? 0 al cubo, ¿cuánto es? Pues 0, ¿verdad? Y 0 entre 3, pues es 0. Entonces esto ya se vuelve 0, ya no lo tomo en cuenta. Entonces esto es igual a b, ahí sí multiplico b por h al cubo entre 3, ¿sí? Y ya tengo aquí mi fórmula con respecto al eje x que tengo abajo. X es igual y x, b por h cúbica entre 3. Esto es el momento de inercia con respecto al eje x haciendo la integración. Esta integral la hice porque es bastante sencillita, ¿verdad? Nos podemos acordar de nuestras clases, insisto, creo que en bachillerato lo vieron, de cómo hacer esa integración, ¿sí? Que es la formulita que vemos aquí justamente, esta que tenemos aquí abajo, ¿sí? Esto es lo que encontramos aquí. Considerando el eje X en la base de mi elemento rectangular. ¿Se entendió, chicos? ¿O hay alguna duda? Todas las dudas que tengan, adelante. Yo sí lo entendí. Todo ¿Sí, bien. Javier? Okay. Sí. Sí, yo El también lo resto, entendí. Sí, también, Ramón. Emiliano. Okay. ¿El resto de los alumnos entendieron? Sí. Ajá. Bueno, Yo sí. Sí, profe. ¿también? Ok, Sí, profe. muy bien, entonces puedo seguir. Ahora, con respecto de Y, es profe. diferente. Perdón, ¿alguien hizo alguna pregunta? No, ¿verdad? Bien. Entonces, con respecto de Y, nos vamos a dejar ahorita un poquito de integrales, aunque podemos integrar ahora con respecto a Y, para que no se... Vamos a ver, ahora integral con respecto de Y, para que quede más claro, completa la explicación, ¿verdad? Pues aquí tenemos X, aquí tenemos Y, tenemos el mismo cuerpo, ¿sí? ¿Está? Pero ahora las tiritas van a ser en este sentido, ¿sí? Tenemos 0, aquí ahora sería el espesor de X y la constante sería H, ¿no? En lugar de la base. Esta sería mi base. Aquí está el origen. Entonces ahora el espesor es este. Y las tiritas en las que estoy dividiendo toda el área ahora van en el sentido vertical, ¿sí? Pero yo la que me interesa ahorita es esta. Este espacito. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Tengo diferencial de área, es igual. En este caso, el ancho del área es H, ¿sí? Por la altura de mi área, que sería dx, ¿sí? O al revés, si quieren verlo así, el ancho sería dx y la altura sería h, sería la base por la altura. Ahora sería diferencial del momento de inercia, pero ya no con respecto de x, sino con respecto de y. Entonces, yo tengo mi fórmula que el momento de inercia es igual a x cuadrada, ¿sí? Por el diferencial de a. De ahí parto, ¿sí? Entonces, yo sé que el diferencial de a, este diferencial de a es igual a esto que tengo, h por dx. Entonces, lo sustituyo. Sería x cuadrada por h por, aquí tengo esto así, por el diferencial de x, ¿sí? Esto lo integro, integrando, es decir, voy a sumar todas las áreas multiplicadas por x al cuadrado de todas las tiras verticales. Entonces tengo el momento de inercia con respecto de y es igual a la integral. Ahora ya no es de 0 a h, ¿verdad? Sino es de 0 a b, ¿sí? O sea, empiezo de aquí y voy yéndome en toda esta longitud o en este ancho, ¿sí? De 0 a b. De lo que tengo allá arriba, x cuadrada
por h por el diferencial de x, ¿sí? Aquí lo que es constante es el h, la h, es la altura. Entonces la saco de la integral, 0 a b, x cuadrada, diferencial de x, ¿sí? Entonces ya sé el procedimiento. Esto es igual a h, integro eso, recuerdo que abro corchetito y pongo 0 a b, x, sumo al 2, 1, queda x cúbica, entre ese cubo, lo pongo también abajo como denominador, y el siguiente paso es sustituir, ¿no? Entonces tengo h por, en este caso la x se sustituye por b al cubo entre 3, menos 0 al cubo entre 3, ¿verdad? Sustituyo los extremos. Esto es igual, esto se vuelve 0, es igual a h por b al cubo entre 3. Mi resultado de mi momento de inercia con respecto de y es h por b cúbica entre 3. Y ya tengo mi formulita de dónde sale. Que me voy a regresar aquí al dibujito que sería esta que tengo acá. Esta. ¿Sí? También con respecto del eje Y. Lo mismo podemos hacer si colocamos el eje X y el eje Y en el eje centroidal. Entonces, en lugar de 3, tendríamos 12 ahí, ¿sí? Porque estamos utilizando B entre 2 para la altura. Bien, ¿alguna duda hasta ahí, chicos? ¿O queda todo claro? Todo bien, maestra. Todo bien. Entonces, vamos a ver ahora de manera sencillita cómo calcular con esas fórmulas momentos de inercia, ¿sí? Para secciones pues sencillas como esta, ¿no? Es una sección transversal, vamos a suponer de una viga, ¿sí? Este sería su centroide. Vamos a suponer que tiene de base 25 centímetros y de altura, suponer que tiene lo doble, 50 centímetros. Para una viga, generalmente se recomienda que el peralte H sea mayor que la base, ¿sí? Para que tenga un buen comportamiento. Una viga como estas, así que fuera plana, así que tuviera de base esto, no se recomienda, ¿sí? Esto no. Las vigas se recomienda que tengan mayor peralte que base, ¿sí? Por cuestiones de comportamiento, anteflexión, antecortante. Bien, entonces tengo dos fórmulas. Puedo obtener el momento de inercia con respecto del eje centroidal, que es B por H al cubo entre 12, o puedo obtenerlo con respecto a la base, que es B por H al cubo entre 3. Simplemente sustituyo. B sería 25 centímetros por H, que son 50 centímetros, al cubo entre 12, ¿sí? Y aquí B es 25 centímetros por 50 centímetros al cubo entre 3, ¿sí? Hago esas operaciones. La primera, por favor, me da el resultado. Itzel Rodríguez para la primera y Johan Barreto para la segunda, por favor. Y si quiero ahora el momento de inercia con respecto de Y, del eje centroidal, voy a tener mi fórmula que es al revés, justamente, ¿sí? O sea, sería... estas son las que estoy utilizando en este primero. Para el primer ejemplo son estas dos, ¿sí? Y para el segundo son estas dos. Quiero que vean la diferencia. O sea, es lo mismo, B por H, pero ahora el cubo es para B, ¿sí? Y aquí también es lo mismo, es para B. ¿Por qué? Porque ahora la H, digamos, o la altura, en este caso, es la B, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se los pongo así? Al revés, al revés. Sería h por b al cubo entre 12. Entonces, es lo mismo que tengo arriba, pero ahora el cubo es para b. Y aquí, con respecto de y, sería h b al cubo entre 3. Creo que así está mejor explicado, ¿no? Entonces, donde yo tengo la altura respectiva con respecto al eje, digamos, ¿sí? Ahí es al cubo. Entonces tengo aquí que es 25, bueno, no, la h es 50 centímetros entre b, que sería 25 centímetros al cubo, entre 12, y aquí sería h, que es el ancho, en este caso es el ancho de 50 centímetros, por b, que aquí sería la altura, 25 centímetros al cubo, entre 3, ¿sí? Entonces estas dos me la dan, por favor, Julián la primera y Oscar Miranda la segunda, ¿ok? Entonces, Itzel, ¿cuánto da la primera, por favor? Esta de aquí arriba, ¿cuánto te da, Itzel? Itzel, sí le dije, ¿verdad? Itzel Salgado, Itzel Rodríguez. ¿Le dije apellido o no dije? Dijo Rodríguez. Ok, Itzel Rodríguez. ¿Tú ya lo tienes, Itzel Salgado? Sí, bueno, ¿Sí? no sé si está bien, pero me dio 260, 416 mil punto. A ver, el número es 260,000. Ajá, 416 punto 6,667. 6,667. Ok, todos estos numeritos, Itzel, no es necesario, ¿verdad? Vamos a dejarlo en 2 cifras. ¿Cómo lo aproximarías a 2 cifras nada más? 67. Ah, exactamente, sí, para no poner tanto. ¿Qué unidades, Itzel? ¿Centímetros qué? A la cuarta, A ¿verdad? la cuarta. Sí, muy bien. Itzel Salgado, muchas gracias. Itzel Rodríguez, ¿ahí estás? Si no estás, voy a tener que ponerte aquí un puntito, si no, contestas, porque no sé si estás. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿No había sacado la operación? No, estaba sacándola. Ok, a ver. ¿Alguien levantó manita o hizo un comentario? Ok, Concepción, ok. Está bien, Connie. Estamos bien, ¿verdad? Bien, después, ¿quién más? Siguientes datos, chicos. Johan, me parece. Sí, a mí me dijo. A ver. La segunda me dio 1,041,000. 41,000. 666. Sí. .67 centímetros a la cuarta. Ok, gracias, Johan. Siguiente, se lo pedimos a Julián. Sí. Adelante. Son 65,000. Sí. 104.17. Ok. Bueno, es 1,666. Lo podemos Sí. aproximar a 7, está bien. Centímetros a la cuarta, ¿verdad? Ok. Y Oscar Miranda me parece que fue el último, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? Centímetros a la cuarta. Muy bien. Entonces, observamos de esto, chicos, que el momento de inercia es mayor con respecto de X o con respecto de Y. Por ejemplo, vamos a comparar los centroidales. Sería comparar el IX, y contra el momento centroidal Y. ¿Cuál es más grandote? ¿Con respecto de X o con respecto de Y? Con respecto de X. Con respecto de X, ¿verdad? Javier, ¿verdad? Sí. Ok, sí, Javier.
Exactamente. Ahora, con respecto de la base, ¿cuál es más grande? Con respecto de X sería este, o con respecto de Y, este de acá abajo. ¿Cuál es más grande? También, ¿verdad? Con respecto Sí, de también. X. Ok. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Que cuando el eje centroidal, más bien, cuando el momento de inercia, ya sea con respecto a la base o con respecto al eje centroidal, es mayor la altura, ¿sí? Ahí el momento de inercia es mayor. Por eso es que en una viga es importante colocarla en este sentido, así como lo tenemos, lo estoy asegurando, que el peralte sea mayor, ¿sí? Porque el momento de inercia ayuda justamente a resistir los esfuerzos que se presentan en esa sección transversal, ¿sí? Entonces, con respecto al eje Y, vemos que es menor el momento de inercia en ambos sentidos, ¿sí? Porque la altura, esta altura, que sería en este caso la base, pero con respecto al eje Y, es menor, ¿sí? Y no me conviene que esa altura que ese momento de inercia sea menor, como ya lo veremos más adelante en esta misma clase, cuando veamos esfuerzos por flexión, ¿sí? Entonces, y observen que los numeritos son muy grandes, ¿sí? Son muy altos generalmente. Por ejemplo, en este caso, una viga de 25 por 50 centímetros es una viga típica para una casa habitación, un cuarto pequeñito, si es de concreto armado, por ejemplo, pero los momentos de inercia son números generalmente que se puede ir hasta millones, ¿verdad? Tres cifras, tres ceros, digamos cifras de tres ceros, por lo mismo de que estamos elevando al cubo y después otra multiplicación más, elevando a la cuarta potencia, prácticamente las dimensiones, ¿sí? Entonces, en siguientes clases vamos a desarrollar ahora momentos de inercia, la siguiente clase de esta semana, momento de inercia para secciones complejas o compuestas, ¿sí? Por ejemplo, las viguitas de acero generalmente tienen perfiles de formas geométricas que puede ser como esta que estoy haciendo aquí. Vamos a suponer que es simétrica, chicos. Esta. Entonces, nosotros necesitamos momentos de inercia para esas figuras geométricas. Aquí en esta lectura 2 que les voy a subir a su aula virtual, viene lo del momento de inercia, ¿sí? Y al final, voy a poner, voy a ir más rápido. Vienen unas tablitas. Déjenme ver si está por aquí. Bueno, aquí vienen muchos problemas, Ali. Ali Emiliano. Algunos resueltos. Todo esto lo vamos a ver en clase. Pero venían algunas gráficas que son las que quiero mostrarles. A ver, bueno, este es un ejemplo como el que vamos a hacer. Aquí está. Estas tablitas, por ejemplo, son de acero estructural. Déjame pasar esto. Este es acero estructural. Y hay manuales de acero, de perfiles de acero, en donde les dan los datos de cada perfil de acero, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se les llama este tipo de vigas W, de patín ancho. Recuerden que el patín son, a ver si puedo. El patín es esta parte, este es un patín, este es otro patín, y esto que tengo en medio es el alma, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy señalando, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, sí. Estos son de patín ancho, ¿sí? Y aquí yo tengo en esta primera columna, por ejemplo, los nombres de diferentes tipos de vigas I, en este caso, ¿sí? W por 18 por 50, 18 tiene que ver con la altura del alma,
50 con el peso. Tengo el área de cada una de ellas, ¿sí? La altura total, ¿sí? De 17 centímetros, por eso es este de 18, 17.99, es W18. La altura es de 16, por eso es W16. Aquí la altura es de 3.84, W14, y este de casi 8, 7.93, este es W8, ¿sí? Y aquí no se alcanza a ver bien, porque están muy malas, pero aquí tengo los momentos de inercia, ¿sí? Aquí tengo el momento de inercia en X, para esta viga es de 800, para la viga más pequeñita es de 82, por ejemplo, ¿sí? Aquí, esto es en metros cuartos, por eso que son cantidades pequeñitas, ¿sí? Y aquí tengo el momento de inercia con respecto de Y, esto que tengo aquí de 40, ¿sí? 40, 28, 19, 18, es el momento de inercia, ¿sí? Esta K que tienen ustedes aquí, en esta columna, es radio de giro, que vamos a ver en la siguiente clase qué cosa es radio de giro. Entonces, todos estos datos que estamos analizando, y finalmente aquí tengo el centroide, ¿no? La ubicación de centroides en X y en Y. Estos son pulgadas en este caso. Son pulgadas. Esto se los pongo aquí en esta presentación para que ustedes vean que todos estos datos que estamos calculando son importantes para sus siguientes clases, ¿sí? Y es irrelevante, sus siguientes semestres, es relevante que ustedes entiendan cómo se calcula. En este caso vamos a calcular momento de inercia con respecto de X, puede ser con respecto del eje centroidal, ¿sí? Y momentos de inercia con respecto de Y. O de otras formas más complejas, por ejemplo de esta, una C, ¿sí? Que también son perfiles de acero, y tengo que calcular momentos de inercia. O bien de perfiles, como veíamos ahí hace un momento, en Z, ¿no? Que también hay perfiles de acero como estos, ¿no? Su centroide estaría ubicado aquí, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, el día de hoy fue una clase un poquito teórica, pero creo que es importante para que ustedes identifiquen cómo se obtiene a partir de ciertas integrales los momentos de inercia. Insisto, no vamos a hacer con integración, sino vamos a hacerlo a calcular con sumatorias y secciones de figuras geométricas. Entonces, siguientes clases vamos a ver esto de momento de inercia y también vamos a recordar QX y QY, que sería el primer momento y el segundo momento o momento de inercia. E insisto, si a finales de esta semana ya van a tener su tarea 1, un poquito larga, chicos, entonces ya se las voy a poner, se entrega hasta finales de marzo o a mediados de marzo, me parece. Pero es importante que ya la vayan resolviendo. Recuerden que tienen todas las oportunidades para pasar esta materia sin ningún problema, haciendo sus tareas, chicos, ¿de acuerdo? Haciendo sus tareas, preguntándome si tienen dudas de cómo resolver las tareas, todas las dudas que tengan, y para sacar incluso 10, pero ustedes tienen que hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Cada alumno tiene diferentes valores, sus problemas, ¿sí? Recuerden que no todos los problemas son los mismos. Pueden ayudarse, insisto, pero no copiar, porque el semestre pasado me llevé un chasco con varios de ustedes, porque sí hubo ahí copias feas, y se los digo de una vez para que no lo hagan, por favor, ¿sí? Sobre todo, ante todo, la honestidad. Bien, ya los dejo, terminamos clase, que tengan buen día.